protegido para poder tener una adaptación y una mitigación al cambio climático. En esa intención nos dimos cuenta de que el río Palomino es el río que baja perpendicularmente de la nieve del mar, entonces es el río más corto del mundo con toda la biodiversidad de la escala latitudinal, y eso hace que lo trajéramos a esta COP como un semillero de la biodiversidad que hay que proteger, que hay que cuidar, y ese es el marco de lo que estamos planteando con esta declaración. También es una denuncia porque pues, nos damos cuenta de que ahora hay unas, con este concepto de los sujetos de derecho a la naturaleza, también el río Cauca, por ejemplo, ahora es nombrado como sujeto de derecho por víctima del conflicto armado, una situación que también vivimos dentro del río Palomino, con todo el conflicto que ha llevado, que lo hemos llevado casi que desde el comienzo, desde los años 20, con la bonanza de la zona bananera y todo el conflicto que hubo con la Nación Fruit Company y toda esa masacre que inició, toda la masacre que viene después a lutar de guerra fratricida en nuestro país, con toda la violencia de nuestros padres, y que le ha ido a generar pues como esa invasión y esas migraciones hacia los territorios baldíos, como si fuese tierra de nadie, y para llegar pues a huir de la violencia que se vivía en sus regiones. Eso ha hecho una colonización de la sierra de una manera muy desorganizada, con el aditamento de que, pues, por ejemplo, en el flanco norte la sierra es una pirámide que tiene es una pirámide triangular que tiene un lado norte hacia el Mar Caribe, la zona occidental y la zona oriental. La zona norte del Mar Caribe pues, es muy inhóspita. Yo hasta ahora en lo que he investigado no encontré ninguna referencia bibliográfica posible de alguien que haya estado allá, aparte que en 1905 estuvo Conrad Teodoro Preuss, que es el que descubrió San Agustín, el que descubrió los huitotos en la selva amazónica, descubrió los tarahumara en México y descubrió los cobris en la Sierra de Santa Marta, recordando de que pues estábamos en eso. Él viene en 1905, comienzos del siglo XX, y pues es el positivismo en boga de la ciencia, y también pues Alemania y todos los países empiezan sus procesos de colonización en el mundo y de imperialismo, y pues mandan a este señor como agregado cultural, que justamente el año pasado devolvieron unas máscaras que él se había llevado, se las entregaron a los indígenas, otra vez de ese reclamo que ha hecho el gobierno nacional ahora. Antes de eso no hay nada. Luego pues está lo de Cristóbal Colón, que llegó en 1492, justamente llega por Santa Marta, Santa María la Antigua del Darién, la ciudad más antigua de América. Entran, acaban todo el continente, pero los cobris que estaban ahí al ladito no los vieron. También es un trabajo energético que ellos tienen, pero también es las condiciones del lugar, de que son muy inhóspitas y no había posibilidades. ¿Cuándo llega la gente allá? Cuando llega la carretera. Casi siempre eso pasa con los territorios indígenas. Cuando llegan las carreteras es que llegan pues la extensión de la civilización. Justo como en el año 1972 es que se inaugura la carretera, la troncal del Caribe, Santa Marta Riohacha, una carretera espectacular, todavía sigue siendo una de las mejores de Latinoamérica. Cuando fue hecha fue la mejor de Latinoamérica, hecha por los paramilitares, porque era la posibilidad de tener en esa carretera 4 carriles, en esa época poder tener sus avionetas para poder aterrizar y hacer sus tráficos de esa época de la bonanza marinera. Entonces ahí empieza como que el colonizaje realmente de esto. Eso hace que las comunidades de la sierra se mantengan muy sanas y muy desde su concepto original del estar en la tierra, casi que no contactados de alguna manera, ¿no? En el sentido de que pues también esta situación de guerra los ha protegido mucho, sin querer queriendo, los ha protegido mucho porque nadie quiere ir a meterse allá. Ahorita se abrió el turismo y no sé si es peor la guerra o el turismo, ¿sí? Porque pues el turismo trae todo. Y todo es todo, ¿sí? Y la guerra no deja pasar nada, entonces por lo menos los tenía cuidados en eso, pero pues todo tiene su más y su menos. Lo cierto es que con esta situación de migración de nuestros padres por la época de la violencia, llegan colonos, campesinos, antioqueños, santanderianos, tolimenses, gente que sabemos del campo, muy trabajadora, de abundancia, siempre la comida en abundancia para sus trabajadores, gente que llega a trabajar el campo porque en sus tierras se están matando. Pero cuando llegan allí se encuentran unos personajes que son los guajiros. Y los guajiros están viviendo, en ese momento estamos viviendo el primer movimiento global del mundo, que es el movimiento hippie, con la música, con la situación de la música que trasciende las generaciones, en donde la juventud deja de ser una juventud
de cuestiones nacionales y se vuelve transnacional para imponer, para develar las imposiciones que hacen tanto sistemas capitalistas como comunistas en ese entonces, en ese deseo de desarrollo del progreso, pero que inhibe y no proporciona nada a la juventud con respecto a su parte espiritual. Y ahí empieza como esa orientalización de Occidente, la gente mira el Oriente, que todavía sigue en boga, todo esto del yoga y esa búsqueda espiritual que estaba cegada por la ciencia, ¿no? Y eso hace que en Santa Marta, con ese boom del hipismo y del paz y amor y a través de la marihuana, pues eso se dio muy bien en el trópico y en la zona de Santa Marta. Entonces los guajiros le imponen a todos esos colonos que llegan que hay que sembrar marihuana, y pues para un campesino normal siembra una mata de maíz y al ratito sembraba una mata de marihuana y a los 6 meses estaba millonario. Entonces llame al vecino y llame al amigo y empieza a poblarse así la sierra con una situación complicada porque la codicia trae esa situación y los guajiros empezaron como a hacer todo esto lo podemos, les voy a dar un referente bibliográfico importante y de pronto los voy a invadir con eso para que tomen nota, pero creo que es que de esto se trata, que compartamos información. Está un libro que se llama Taironaca, es una novela histórica escrita por Bernardo Díaz Valderrama. Él es el primer arquitecto que contrata a Licán en los años 70, justo con este boom de la marihuana y de la huaquería, que empiezan a sacar las tumbas y los oros de los indígenas, y entonces se convierte Santa Marta en una ciudad muy especial para el turismo de esa época, porque pues era muy pequeña, pero pues tiene marihuana y tiene oros y tiene piedras preciosas, y eso hace que se atraiga mucha gente del mundo ahí, y hace que descubran Ciudad Perdida, y el gobierno pues inmediatamente toma asuntos en la situación y nombra a Licán, hoy el Licán con H, que ese hoy sigue siendo los que manejan, administran la Ciudad Perdida. Y ellos tienen que hacer pues un levantamiento topográfico, entonces consultan a los arqueólogos de los Andes, y pues un arqueólogo de los Andes que se va a ir allá a Mosquitos y ni conoce el camino, pues realmente no era como lo más conveniente, pero era lo que había. Y nombran entonces a un arquitecto, que es este señor que les digo, Bernardo Díaz Valderrama, quien hace el levantamiento topográfico, y al encontrar que sus trabajadores son los arqueólogos niños gomelos de Bogotá, pues él lo que hace es que una cosa muy interesante, y es que coge a los guaqueros y los vuelve arqueólogos. Y les dicen, bueno, ustedes destruyeron eso, ayúdenmelo a armar, y así puede hacer todo el levantamiento topográfico de la sierra, pero pues es una propuesta como un poco beligerante, y luego ya no lo contratan más. Sin embargo, él insiste, vuelve y hace un conocimiento del territorio para poder conseguir esta gente para que le ayuden a hacer el levantamiento topográfico y reconstruir Ciudad Perdida, y la gente lo reconoce. Entonces él se da cuenta de la situación que hay en el territorio y escribe esta novela histórica que se llama Taironaca, donde cuentan toda la situación en ese género tan bonito de algo novelado, pero contando toda la realidad que existe. Se la recomiendo. Después él sigue haciendo otra novela que se llama Los Jaguares, que es como una novela precolombina sobre el poblamiento de la sierra, y pues bueno, estos son como datos que son importantes que los tengan en cuenta. También hay un libro, se hizo con Colcultura, en ese entonces Colcultura, ahora el Ministerio de Culturas, con Manuela Fischer, la directora del Museo de Berlín, y se pudieron ir a tomar unas fotos de todos los objetos que habían de la sierra, y se sacó un libro que escribió en ese entonces Freud, que a pesar de ser alemán y con todo este contexto que lo he puesto un poco fetichista, era una persona muy interesante, porque ya estaba planteando lo que hoy la ciencia ya ha llegado al constructivismo, es de construir con los territorios. Y pues en ese 1900 todavía no estaba la lingüística, que es la primera ciencia humana como ciencia, que para abordar las ciencias sociales, después de la antropología, la psicología, y él ya planteaba en 1900 la etnografía como una manera de construir con los territorios del África, que qué íbamos a hacer para averiguar con ellos algo desde lo científico. Y él plantea el constructivismo, entonces escribe un libro que se llama Visita a los indígenas Caga de la Sierra Nevada de Santa Marta, editado por Colcultura, que es otro referente bibliográfico para que sepan de la sierra. Bueno, concretando todo esto, a lo que voy es que en la sierra es inhóspita, y acá surge un movimiento también interesante en Colombia, que fue el movimiento hippie, muy seguido al movimiento hippie mundial, que fue en los años 70. Se realiza un concierto
dicen, no, pues el 68 fue Voz Tube, nosotros también queremos hacer un Voz Tube aquí en Colombia, hagamos 3 días de fiesta, y paz y amor, ¿cómo es? Sexo, droga y marihuana, y ese era como el concepto de los hippies. En ese entonces iban a hacer lo hicieron en Lijacá, pero se dieron cuenta de que hay también un referente muy interesante de música que se llama Siglo Cero, que es el concierto, es el primer concierto hippie que hubo en Colombia. Vinieron de todas partes del país y allí se quedaron 3 días, se acabó el concierto, 8 días, un mes, y seguían los hippies ahí. Entonces dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no, que yo pongo plata para esto, yo pongo, y todos querían comprar una tierra, porque el concepto de los hippies es diferente en Europa al concepto de los hippies en Estados Unidos. En Estados Unidos los hippies se juntan a escuchar sus conciertos de música y todo esto porque están perdiendo la guerra en Vietnam. Entonces los jóvenes van a ir a la guerra, entonces ellos se prefieren irse al concierto, pero como es en esas sociedades tradicionales, tú te vas de la casa, no puedes volver por acá. Entonces empezaron a hacer comunas para ir saliendo del país, y de ahí surge el concepto de comunas de los hippies. Entonces aquí en Bogotá plantean que hacer unas comunas, pero algunos dicen, no, pero es que nosotros no somos hippies ni de Estados Unidos ni de Europa, que han vivido las entreguerras, y esa es la protesta que hacen los hippies de Europa. Nosotros tenemos las plantas tradicionales, tenemos yagé, tenemos coca, luego nosotros podemos hacer una nueva manera a partir de nuestras raíces. Entonces yo propongo que compremos tierra y hagamos una comuna, pero en territorio indígena. Se fueron a buscar por allá al Amazonas a comprar tierra para ir a vivir allá una comuna. Pero eso, si ahorita es difícil, en esa época era más bien la cosa, porque pues es complicado llegar allá. Se fueron por San Agustín, bajaron, y cuando estaban allá y no encontraban ni comunidades, sino ríos y agua y selva, escucharon la noticia de que estaba la carretera de Riohacha a Santa Marta. Entonces dijeron, no, pues listo, pues hagamos la que nosotros sabemos hacer, autostop, y nos fuimos y se fueron para allá. Entonces allá encontraron, llegaron a Palomino, y justo Palomino bajaba un indígena, en esta referencia que les hice en 1904, Conrad Teodoro Proy llega, porque como buenos navegantes los italianos habían llegado unos curas salesianos, y habían contratado a las hermanas Laurita, unas siervas de Dios que hasta hace poco todavía estaban en la sierra, echaron a los curas, pero las dejaron porque son realmente entregadas al servicio, y se fueron y fundaron como una misión arriba que todavía existe en Pueblo Viejo, en la zona de Bonga, y se llevaron a algunos indígenas. Entonces se llevaron un niño pequeño que era muy curioso, le gustaba el acordeón, hablaba todo eso, pero ya cuando fue a ser joven, mayorcito, se murieron sus padres y se devolvió a su territorio. Cuando los indígenas ya asumen su edad adulta, ellos reciben poporo. El poporo es un elemento es un instrumento, yo lo llamo como un instrumento de meditación propio de los hombres. Las mujeres tienen la mochila, y eso es un ejercicio de meditación que se hace ahí. Se recibe como es natural. El mundo de los indígenas es un mundo natural, y la naturaleza rige los cambios que deben ir, no solamente desde los cambios formativos humanos, sino también los cambios culturales. Entonces la infancia dentro de las comunidades indígenas de la sierra no es para jugar carritos, no es para jugar muñecas, no es para solamente imaginar, sino es irse preparando para lo que viene en ese momento de que empieza la juventud. Y es que van a haber la necesidad de tener unas relaciones sexuales, eso es natural en todos los seres humanos. Entonces, ¿qué piensan los indígenas? Dicen, no, pues en lugar de que estén por ahí haciendo nada, pues enseñémoslos para que cuando llegan 13 años, si se da la situación de que tenga que estar con una compañera o un compañero, puedan asumir esa situación. Por lo tanto, un niño indígena a los 13 años sabe hacer comida, tiene su propia finca, hace su propia casa, sabe hacer su propia casa, y también sabe hacer su ropa, porque ese es el momento en que va a cambiar. Antes andan con una mantica, ya se va a poner, ya como que el pudor no les permite, entonces se ponen el pantalón, pero tienen que tejerlo. Y eso ya significa que hay un nivel cultural. ¿Quién de nosotros a los 13 años sabe hacer esas cosas? Creo que todavía no sabemos. Entonces es importante ver que el nivel de cultura que no tienen solamente los mamos, sino toda la sociedad de los pueblos indígenas tiene ese nivel cultural, y hace que realmente uno, cuando esté ante ellos, entienda que hay una gente que tiene una sabiduría grande que aportar y aprender de ellos. Son tantas cosas, estoy dando información acá. Pero bueno, con respecto a cómo se llegó ahí a la sierra, este muchacho que se había ido con las hermanitas, baja, llega y se sube a su tierra a recuperar las tierras de sus padres, y los indígenas no habían vivido con él, entonces estuvo criado con curas. Entonces él estuvo como muy pendiente de las huertas, y llegó y sembró y todo le daba bonito. Entonces todos los indígenas, bueno, ¿y ese man qué? O sea, ¿ese de dónde salió? Y no, que se murieron los papás y tal, pero él no iba a reuniones como es habitual entre ellos.
entonces como que le empezaron a forzar y él no quería, así obligado, entonces a lo último se consiguió una compañera indígena de ahí y era tanto el acoso que dijo, no, pues al final yo me voy, yo no voy a estar aquí, yo me voy y vámonos y vendemos esa tierra. Y cuando bajaron se encontraron casualmente a los hippies que venían buscando una tierra y los llevaron allá arriba hasta Taminaca. Entonces cuando llegaron allá, los indígenas dijeron, no, pero ¿cómo? O sea, nosotros llevamos 500 años echando a la civilización para afuera y ahora van a venir a vivir aquí en nuestro territorio sagrado, aquí en nuestra capital, eso no puede ser. Entonces el pueblo se rebotó y que para afuera, pero los mamos al consultar, que hago un paréntesis acá y eso es interesante, que lo tengamos en cuenta, y es que el agua es la verdad del planeta. ¿Por qué digo eso? Porque bueno, ya hemos visto las experiencias del japonés sobre la receptividad que tiene el agua cuando hacemos una vibración con ella, y científicamente se da cuenta uno de eso, ¿no? El agua guarda la memoria. El agua es lo único en lo que nos podemos, es el único elemento natural donde nos podemos reflejar. Y no solamente nos refleja a nosotros, sino que refleja todo el entorno que hay ahí y guarda esa memoria. Luego los indígenas de la sierra, ellos consultan con el agua, leen el agua. Y ese leer el agua no dice ni si sí o no, o si da conveniencia, no, es lo que había. Ella muestra lo que había, si es bonito, y si es feo, feo, ella muestra lo que es. Luego el agua es la verdad. Por eso digo que el agua es la verdad del planeta y la necesidad de que cuidemos el agua. Los mamos consultan a ver qué de estos señores que, y resulta que ellos dijeron, no, pues la Yatucua dicen que sí, que ellos pueden estar acá, pero ¿por qué? Entonces miremos nuestra historia. En la historia ellos decían que cuando venga el hermanito menor, entonces van a llegar los casowis y tenemos que cuidarlos. Entonces yo me puse a investigar qué son los casowis. Los casowis eran árboles que tienen musgos, pero uno era cedro, el otro era roble, el otro eran árboles grandes, bonitos, pero no sabía cuál era la identidad entre ellos. Me di cuenta que todos tenían barba. Casualmente cuando llegan los hippies están en esa revolución de todas las civilizaciones, todos los civilizados son de pelo corto, ellos se dejan el pelo largo, se dejan las barbas, entonces dicen, uy, llegaron los casowis, tenemos que cuidarlos. Pero el pueblo dijo, no, ¿cuál casowi? Ni que nada, suerte, para afuera. Entonces los mamos dijeron, bueno, no tenemos otra opción que entregar nuestros hijos. Entonces nos entregaron los hijos para que vivieran con nosotros. Luego ya no podían hacernos brujería, ya no podían porque estaban los hijos de los mamos. Y además la visita de los mamos a los hippies pues se volvió como una relación de ese estilo y siempre hemos estado. Yo lo digo porque soy el menor, yo soy el menor de los hippies que llegó allá. Antes, cuando yo llegué habían ya 10 años viviendo ellos allá. Yo soy de otra generación, yo no soy de la generación de la paz y el amor, a mí me tocó un poco más atrás. Cuando ya fui joven ya la paz y el amor era la industria, Bogotá la megalópolis, entonces fuimos más contestatarios. Pero eso también me dio la posibilidad de estar en universidades y acercarme más, porque estos hippies eran los que quemaban los libros y apurado leían por ahí alguna caricatura y nada más. Ya nosotros somos otra generación y tenemos esa misión. Y además me ha dado la posibilidad de andar por todos los territorios de la sierra. Esa es la experiencia con esta gente. Resulta que cuando yo llegué allá habían franceses, irlandeses, brasileros, argentinos. ¿Y por qué los indígenas no escogieron a la gente de ahí abajo? ¿Sí? Pues primero porque estaban en guerra, y segundo porque no los representaba en su misión que ellos tienen de cuidar el mundo, necesitaban que se civilizaran hacia el mundo, y realmente es muy sabio al escoger al primer movimiento global del mundo como representantes de todas las nacionalidades para que se visibilizara la sierra en el mundo y lograran hacer protección. Después ellos lo hicieron maravillosamente con la BBC de Londres, con registros documentales, que les lo recomiendo también, otro dato bibliográfico, de mensaje de los hermanos mayores desde el corazón del mundo, de Alan Nereida. Está ese documental que es excelente, que muestra pues, situaciones en las que ellos se visibilizan y lo que ellos plantean aquí no venga, ¿sí? Que es como hace más o menos el mensaje de ellos para poder ellos mantener su territorio. En ese proceso, de todas maneras ellos han visibilizado la línea negra como su territorio ancestral. Cuando se hizo la constituyente, Lorenzo Muelas manda a varios representantes a las comunidades indígenas a preguntar el concepto del territorio. Entonces tuve la oportunidad de participar en la sierra, yo vivía, llegó un taita a preguntar por los mamas y los llevé allá, se reunieron 84 mamas y se hizo el primer documento sobre la línea negra en base a los oros. Y pues yo lo que hice fue como, yo me denominé relator del enlace cultural, porque pues no tengo nada que ver con la autoridad de eso, ni mucho menos, pero era como la transcripción de eso.
Hicimos ese documento para la constituyente y planteamos la ley de ordenamiento territorial que hasta hoy no se cumple, pero que seguimos ahí como un artículo transitorio. Con esa ley, con esa línea negra, Java Sechisha, se marcan puntos sagrados, pero vayamos a lo concreto. En el día de hoy han recuperado, han ampliado los resguardos, se marcó ahorita con el decreto 1500 del 2018, puntos sagrados alrededor de la línea negra, alrededor de la sierra, que marcan la línea negra, pero la verdadera línea negra coge el mar y cogería ciudades como Santa Marta, como Valledupar, como Riohacha, incluso llegaría hasta Bocas de Ceniza, porque la línea negra se determina a partir de donde nacen esas aguas en los nevados hasta donde lleguen, y llegan al río Magdalena, y el río Magdalena llega hasta Bocas de Ceniza, hasta ahí llegaría la línea negra. Hoy en día, para que la línea negra sea territorio indígena, yo la veo realmente difícil. ¿Sí? Puede que sí, sería maravilloso, pero complicado, y a la final tampoco es tan difícil, serían solamente en el flanco norte 2 municipios, el municipio de Santa Marta, que es uno de los municipios más grandes de Colombia, va desde Santa Marta hasta donde termina el Magdalena, y el otro municipio sería el de Liuya, que va hasta donde termina La Guajira. Los 2 municipios que tocarían meterlos dentro de la línea negra, tocaría darles unas prebendas de ser unos territorios más que los PEDET o algo así, y que los gobernaran los indígenas. Sin embargo, lo veo complicado. En lo real, ¿qué se podría hacer? Entonces, el planteamiento que estamos haciendo nosotros con esta declaración del río Palomino, primero, como aprovechar este ámbito de la COT para trabajar en 3 planos. Un plano de leyes internacionales, lo que significa la declaración de un río, ¿sí? Como área protegida a nivel mundial y también a nivel nacional, pero ¿cómo aterrizar eso? Entonces estamos planteando un reborde de la línea negra, a partir de los resguardos que hay, con todas sus ampliaciones que llevan. Ahorita acabo de venir de una conferencia que hicimos acá mismo con el IGAC, y les planteaba eso de la necesidad de actualizar esos mapas, porque los indígenas van para abajo, y ellos quieren seguir ampliándose, y los campesinos para atrás, y ahí en el caso del litoral, ¿qué? ¿Nos vamos al mar o para dónde nos vamos? Y necesitamos armar una zona de traslape agrícola, y a partir de esa zona de traslape agrícola pues estamos proponiendo un área protegida, y un área protegida diferente, un área protegida de conservación y producción, que es la intención, ¿sí? No sé si llegarían más, bueno. Eso sería, digamos, que pasamos de la parte internacional a la parte nacional. Ya ahorita el 28 de agosto estuvo el presidente en Nausima, que con él tuve la oportunidad de plantearle eso. Lo mismo a la ministra Susana Muhammad y a Laura Sarabia, hacerles entrega de la propuesta de las áreas protegidas como un reborde de la línea negra, pero no un área protegida que va a manejar parques nacionales. Porque ¿cuál ha sido el problema? Parques te dice, listo, yo tengo de herencia 5.000 hectáreas que me dejó mi abuelo y quiero que las quiero conservar porque yo no necesito. Ah, listo, nosotros se la protegemos, pero resulta que usted ya no puede volver a usar esas tierras para nada, y son suyas, mejor dicho, las coge el Estado. Entonces, pues nadie quiere eso. Por eso se ha creado la red de reservas de la sociedad civil, que ha ido ampliándose. Ellos plantean, bueno, ¿cuál parte de esas 5.000 hectáreas vas a conservar y cuál no? Entonces, no, que estas 1.000 las va a conservar, o estas 3.000 y estas 2.000 no. Y entonces esas 3.000, tú puedes vender la tierra, la puedes heredar, pero el nuevo dueño no puede transgredir esa norma y sigue siendo conservación. Esa ha sido como una manera que ha hecho la red de la sociedad civil y que ya ha ido ampliando, y ya ahora son también base constructora por la cantidad de gente que se ha agrupado a eso. Sin embargo, nosotros estamos proponiendo otra cosa, estamos proponiendo un área protegida de conservación, producción. ¿Para qué? Siempre queremos como, se ha creado una brecha gigante entre campesino e indígena, entre naturaleza y cultura, entre territorios indígenas y territorios campesinos. Entonces necesitamos es articular. Ahorita la situación es de articular y no de seguir marcando diferencias, que nosotros somos de acá. Ahorita necesitamos pensar en el planeta, pues tenemos que pensar en unificar las cosas y tener conciencia y asumir conciencia a partir de ese cuidado. Entonces nuestra propuesta es de que sean áreas de conservación y de producción. La conservación entendida como un área a partir del ordenamiento territorial, como la ley del ordenamiento territorial alrededor del agua. Vamos a cuidar el agua y eso va a producir unos servicios ecosistémicos ambientales que también van a generar recursos, pero la parte de producción vamos también a volverla sustentable y sostenible, y eso implica ojo con estos conceptos, implica una reindustrialización, es decir, ya no vamos a vender cacao, sino que vamos a vender chocolatina, y eso es lo que le vamos a proponer a los productores campesinos, y eso significa que debe haber un apoyo técnico de industria,
Pero entonces aquí el concepto de reindustrialización está basado o debe ir en concordancia con la sinergia ecosistémica de los territorios. O sea, las potencialidades y los riesgos que tiene cada territorio. No son fórmulas mágicas para todo el territorio nacional, sino es contextualizada esa reindustrialización y que eso permita una comercialización cooperativa. Esa sería la otra cosa clave, que la comercialización sea cooperativa y sea directa, sin tercerización, para que realmente llegue a las comunidades el trabajo. Y de ahí, cómo anudarlo al comercio internacional. También hemos planteado, ahorita este gobierno estaba planteando que los consulados se volvieron como casas de aristócratas en el exterior, ¿sí? Y se reúnen allá a sus cócteles. Entonces se propuso de que tocaba reunir y hacer una estadística de todos los connacionales en el extranjero y empezar a hacer mesas de trabajo. Entonces hay una mesa de emprendimiento consular. Entonces nosotros planteamos de que en estas áreas protegidas el campesino las organizaban cooperativas con su comercialización directa y tenga sean apoyadas por esas mesas de crecimiento consular, no para que ellos sean los que vendan, porque no haríamos nada, sino que ellos también como cooperativa busquen su empresa para poder ayudar a comercializar estos productos a nivel internacional. Digamos que eso es una manera de cómo lograr eso. Entonces ya vamos en un orden, declaraciones, áreas protegidas, y ahora pasamos al orden local, que serían las granjas. Puedes colocar la presentación. Sí, nosotros le hemos llamado Gaia, que son granjas agroecológicas integrales ambientales. Son como una propuesta, creo que ahí el título lo manifiesta un poco todo. Estas áreas protegidas también hace dos COP, se empezó a mirar de que cómo se iban a hacer para alcanzar toda esa cantidad de áreas protegidas. Entonces se crearon las OPEC, otras maneras de estrategias de conservación, en donde no es tanto solamente que la tierra no la toquemos, sino que pueden haber otras situaciones como la que estamos planteando nosotros. Por eso planteamos el concepto de OPEC, que está ya a nivel internacional pues como convalidado. Y estas granjas pues buscan eso, aterrizar el concepto ahí. Como que podríamos definir, o yo vengo con este lema de que pensemos global, sintamos natural y actuemos local. Entonces creo que ahí es un poco lo que estamos planteando, la declaración, pensar global, sentir la naturaleza, con esto de la conservación y la producción, y actuar con estas granjas. Esto es más o menos un poco el concepto. Pasamos. Les voy a mostrar un poco. Yo les recomiendo una lectura de las negrillas, porque esto, los conceptos a veces toca ser muy claros, entonces de eso se vuelven un poco densos. Entonces he buscado como que el tiempo, que tampoco es mucho, pero entonces como que podamos tener una idea ahí de cómo es la propuesta. Me voy a parar para no verla acá y la leerla con ustedes. Dice: la Sierra Nevada de Santa Marta es el corazón del mundo para los indígenas que viven allí, los pueblos originarios, los Caga, los Ocogis, los Huiguas o Alzarios, los Ica o Alcuacos y los Cancuamos. Ahí les hablaba lo de la UNESCO, lo que ya les comenté a ustedes. Y de todas maneras pues es un macizo orográfico muy importante, pues produce 30 ríos, 18 van al mar, 12 se distribuyen en las diferentes cuencas, en la Ciénaga Grande, y otros van al río Magdalena y por eso terminan en Boca de Ceniza. La brecha entre conservación y producción, entre comunidades indígenas, comunidades campesinas, entre naturaleza y cultura, no nos ha permitido reconocer la biodiversidad y lo biocultural como nuestro mayor patrimonio, con puntos comunes alrededor de la vida y la paz. Esto es importante porque ahorita tenemos como a hermanarnos y dejar de esas brechas, hay que empezar a juntarlas. Y es muy importante unir lo biocultural con la biodiversidad y no como conceptos separados. Hay algo importante que planteamos allí en la declaración, en la anterior filmina, las dos anteriores, y hablábamos de que, ustedes dirán, pero bueno, entendible, de que sea un semillero de biodiversidad, porque tiene la nieve y tiene el mar, pero ¿por qué biocultural? Resulta que en esta cuenca habitan más de 10 pueblos indígenas, de dos pueblos originarios, de los Cágabas y de los Alhuacos. También vivieron los alzares, pero fueron desplazados por los mismos indígenas, que ellos desplazaron a los colonos. Es toda una historia. Y sin embargo, pues hemos permanecido los Casowis, hemos permanecido ahí, porque pues nuestra intención y como que el prerequisito que nos dijeron fue: bueno, ustedes van a ser gente talanquera. Entonces la situación de nosotros no ha sido tampoco tan fácil, porque nos han puesto
de ahí para abajo paramilitares y de ahí para arriba indígenas y nosotros en la mitad, ¿sí? Pero nunca nos ha pasado nada. Y han habido masacres y ha pasado de todo, pero entonces ahí encuentra uno el valor real de lo que se está haciendo de lado y lado, ¿sí? Y seguimos ahí como invitados de honor de los indígenas, y pues por eso yo salgo con orgullo y con la defensa de plantear estas cosas, y no me da miedo decir que soy un hippie, me pongo el apellido, eso sí, porque hippies hay muchos. Incluso hemos colocado para definir eso, la palabra, yo estuve investigando, la palabra hippie la utiliza la primera vez que se utiliza la palabra hippie la utiliza Herbert Marcuse en un libro que se llama El hombre unidimensional, y la escribe H-I-P-P-I-E. Entonces en acróstico nosotros nos hemos definido así como humanos integrados para proteger el pensamiento indígena, étnico, coque. Ahí creo que ahí decimos todo lo que significa hippie para nosotros, que pues tiene unas concepciones peyorativas en la sociedad. Continuamos la siguiente filmina. Bueno, hablamos antecedentes de por qué la necesidad de este proyecto. El 60% de la tierra productiva está en manos de la industria latifundista y multinacional, por el sistema extractivista, que reduce la biodiversidad, contamina los suelos, el agua, el aire y extermina o reduce las expresiones bioculturales de los saberes vernáculos y endógenos de los territorios. Ayer les estaba comentando de por qué biocultural. Resulta que entonces hay 10 pueblos indígenas de 2 pueblos originarios, están también, digamos, dentro de ese territorio sagrados, están también estos asentamientos tribal y hippies, y fuera del territorio pues encontramos todo lo que les comentaba de la colonización de los campesinos que han llegado huyendo de la violencia. Aparte de eso empezaron a ver que el territorio era muy importante, entonces empezaron las multinacionales, las bananeras de la zona del occidental se trasladaron al norte a tomar todos esos ríos, entonces llegaron las grandes bananeras, se tomaron todas las partes, y fuera de eso, después de que ya hubo toda esta cuestión de la extradición y los paramilitares los llevaron para Estados Unidos, y en fin, y llegó el ejército como a sanear la región, entonces llegó el turismo. Y el turismo lo que hizo fue que entonces es un lugar muy especial. Palomino nadie lo conoce, pero lo buscan en internet y todo el mundo lo conoce porque está en Booking, están todos, entonces empezaron a llegar todos los extranjeros y a comprar las playas y a comprar los mejores lugares. Entonces ahora encuentras colonias francesas, colonias alemanas, colonias italianas. Entonces por eso se ha vuelto un sitio biocultural. Realmente si somos constituyentes, es decir, como somos un pueblo pluriétnico y multicultural, allá somos también megalías. O sea, cogemos toda la escala de población en el mundo y está concentrada en ese lugar. De ahí vemos de que realmente sí es el corazón del mundo. Es una síntesis de todo lo que pasa ahí, se refleja en ese territorio. Y en lo real, con la gente que estamos interactuando, en la naturaleza que estamos viendo. Entonces tiene esa particularidad y eso hace vibrar mucho ese territorio. Bueno, eso era como para indicar un poco lo de por qué la declaración como el río más corto, biodiverso y biocultural del mundo. Ahí se plantea un poco lo de la línea negra, eso nos va